Ahora pues pasemos a la enseñanza de este día. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de aprender y meditar del consejo de su palabra. Y quiero contarte lo siguiente. No sé, como ves, pues yo uso lentes. Creo que, no sé si alguna vez has ido al oftalmólogo y te ponen un aparato donde te hacen un examen y te están poniendo ahí que te pongas a una cierta distancia y te están haciendo como que calibrando tu vista, donde te están enfocando y te están poniendo ciertos parámetros. Eso es para que tu vista pueda tener un mejor alcance y no pierdas de vista pues aquello de lo que te tienes que enfocar. Este pueblo, lo que vamos a encontrar aquí es que perdió de vista lo que Dios tenía para ellos. Se enfocaron en sí mismos procurando ver ciertas señales y perdieron de vista al mismísimo rey y el Hijo de Dios que estaba ahí enfrente. Se desenfocaron totalmente porque quisieron ver a un rey tal como ellos se los imaginaban, y su enfoque pues ya no estaba listo. Por eso el título de esta enseñanza es Ajusta el enfoque. El título de enseñanza es Ajusta el enfoque. Y en Juan capítulo 10 del versículo del 22 al 42 vamos a encontrar 3 pasos que activan la visión de Dios que tiene para ti en tu vida. 3 pasos que activan la visión que Dios tiene para tu vida. Te invito a que abras tu Biblia, que anotes. Eso es un tip que te puedo dar para que no te me vayas a dormir. De verdad, cuando te mantienes así anotando vas a estar activo. Y antes vamos a recordar un poco a las personas que estaban acá el domingo pasado. Los versículos anteriores hablan acerca de que el Señor les dice de que Él es el pastor, pero es el pastor real, es el pastor que da su vida por las ovejas. Y dice que hay otro tipo de pastor, un ladrón, pero ese viene a matar y destruir. Él es el que cobra por ese servicio. Y el Señor les está diciendo: yo no soy el que cobra, sino el que paga, y pagó por tu vida para protegerte. Así que abran su Biblia en Juan 10 y vamos a iniciar del 22 al 26. Si no traes Biblia, ahí está en la pantalla, puedes leerlo e iniciamos así. Dice así: ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo del Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Vamos, en tu iglesia Horizonte lo que hacemos es estudiamos la Biblia verso a verso. Entonces vamos a ir versículo por versículo, vamos a leer, que ya lo hicimos, explicar y vamos a aplicar. Entonces vamos a ir verso por verso, y el versículo 22 pues se menciona esta festividad anual que se llama Hanukkah, que significa en su traducción dedicación y purificación. Pues resulta ser que en el Antiguo Testamento había un personaje que se llamaba Judas Macabeo, y ese personaje liberó al pueblo de Israel de ciertas personas helénicas que estaban obligando al pueblo de Israel a que adorara a otras personas, a otros dioses. Pero llega este libertador, libera al pueblo de Israel, y en el templo pues ahora era un momento para echar a un lado todo eso, purificar ese templo para adorar al Dios único de Israel. Fíjate qué casualidad que el Señor Jesús justo estaba en estas épocas para purificar su templo, y esas personas aún no lo veían. Y en el versículo 23 dice pórtico de Salomón. Eran unas puertas, unas columnas pues similares a los que los griegos usaban en ese entonces, y ofrecían refugio. Las personas ahí se reunían y se resguardaban. Después ese lugar era para anunciar el evangelio del Señor. Estos pórticos reflejaban la grandeza de Dios, y se dice que eran los originales del templo que Salomón creó. Qué curioso también que el mismísimo Dios que era hecho su cuerpo, el mismo templo, estaba caminando sobre el templo que después iba a ser destruido, y levantado al tercer día, pero se refería al mismo Jesús. En el versículo 24 pues los líderes judíos no creían en Jesús. Realmente lo estaban tentando
para que él dijera, blasfemara, y dijera que él era Dios, porque la paga de la blasfemia era que tenías que ser muerto apedrado. Entonces esas personas le estaban tendiendo una trampa a Jesús, pero Jesús pues ya sabía y conocía las intenciones de su corazón. Y en el versículo 24 dice, yo ya les dije. O sea, les está diciendo, yo ya les dije. Porque si vas a los capítulos anteriores, Juan 7, 37 y 38 y Juan 8, 12, pues el Señor ya les había dicho, ya les estaba anunciando cómo era su vida. Había hecho milagros, les había anunciado lo que era Jesús. Y pues ya, imagínate a Jesús, otra vez les tengo que decir, yo ya se los dije. Ya sané enfermos, le di la vista a los ciegos, resucité muertos. Dice el versículo Juan en el 26, dice, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. Justamente el domingo pasado, Pastor Yael mencionaba esto en Juan 10:1. Les aseguro que el que no entra por la puerta del rey de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, ese es un ladrón y es un bandido. Estas personas no estaban creyendo en el pastor verdadero, sino que creían en el ladrón. Sus ojos estaban cerrados, estaban dormidos. Por eso aquí está el primer paso que activa la visión que Dios tiene para tu vida: es despierta y abre los ojos. Despierta y abre los ojos. La duda en Dios no surge por falta de información o evidencias, sino de una relación rota de la creación con el Creador. El pueblo judío tenía esta celebración que anunciamos al inicio, dedicada para purificar el templo de Dios, dedicada para un ser supremo, para que les ayudara en todo lo que ellos querían, en sus deseos. Viendo las señales que el Señor, el Salvador, lo tenían ahí enfrente, no podían creerlo, no sé qué más esperaban. Se basaban solo en lo que sus ojos veían. Hechos 4:12 dice así: en ninguno hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Jesús, Él mismo, fue dedicado y purificado de eso que has hecho y ha ofendido a Dios. Jesús te puede purificar tu vida. Todo aquello que hayas hecho y le haya ofendido a Dios, todo aquello que quizás te haya apartado de Él, vuelve a Jesús. Él puede hacerte volver a Dios. Él puede purificar tu vida. Dice así, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia a Dios de Él. Ahora puedes ser perdonado, pero solamente tienes que creer en Él. A veces nosotros actuamos como esos judíos, esperando tener más y más pruebas que nuestros ojos puedan ver, actuando en que quizás tengamos más eso que pedimos para satisfacer nuestras necesidades. Pero ¿qué te ha detenido para comprometerte con Jesús? ¿Qué te ha detenido para comprometerte con Jesús? Porque Él ya lo hizo contigo. Él ya se comprometió contigo entregando su vida. ¿Estás esperando ver señales de alto impacto que realmente te hagan creer y comprometerte? ¿Qué estás esperando? ¿Esas señales grandiosas? No es necesario. Y déjame contarte la siguiente historia. Era una persona en el año de 1700 que se llama William Booth. Era un predicador londinense. Y en ese momento resulta ser que esta persona pues era muy reconocida, trabajaba en un colegio muy, muy prominente, y los líderes de ese colegio le estaban diciendo que se quedara todavía ahí. Pero esta persona resulta ser que no se quiso quedar ahí, sino que quiso ir a lo más bajo y al más bajo perfil de Londres de ese momento, que carecía de mucho. Había mucho alcoholismo, había un montón de cosas. Entonces esta persona fue ahí. Y fue duro haber estado ahí, porque su trabajo consistía, imagínate, en tratar de decirle a personas que sufrían violencia, personas, familias rotas por el alcohol, personas que no tenían un futuro, personas que mendigaban en la calle, llegar y decirles que sí tenían un futuro y que era Jesús. El alcohol los tenía atrapados, pues poco a poco el Espíritu Santo, Dios estaba haciendo su obra a tal grado que las personas de las cantinas, los dueños, pues ya estaban enojados porque sus clientes ya se estaban yendo
Ya no tenían los clientes que habitualmente eran, porque ahora estos clientes estaban siendo formados y estaban siendo soldados para el Señor. No sé si has escuchado una organización que se llama Ejército de Salvación, pues justo aquí nace. Juan 2, del 19 al 22 dice así: destruyan este templo, en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años para construir este templo, y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después resucitó de los muertos. Sus discípulos recordaron que se había dicho esto y creyeron las Escrituras y también lo que Jesús había dicho. No importa la situación en la que estés, no importa qué tan roto y quebrado estés o qué tan bajo estés, el Señor resucitó al 3er día. Tú también puedes hacerlo, pero solamente tienes que llegar a Jesús, porque Él mismo ya te lo ha dicho. Ya les dije, así dice, yo ya les dije, y está escrito en su palabra. Todo lo que ocupas saber está ahí. ¿A qué equipo quieres pertenecer? ¿A las de las ovejas del Señor o a las ovejas que son llevadas por el lobo? Ezequiel 34:5 dice así: por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor, y cuando se dispersaron se convirtieron en alimento de las bestias del campo. ¿Quieres ser un alimento de la bestia? ¿Y sabes quién es la bestia? Pues el enemigo. El enemigo quiere devorarte. Ahora, si quieres ser del otro equipo, de las ovejas que sí son del Señor, pues no queda ahí nada más. Tienes que preocuparte por aquellas ovejas que están allá afuera y aún no han encontrado al pastor verdadero. Ezequiel 34:6 dice así: mis ovejas vagan en monte y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. ¿Sabes? No podemos ser indiferentes en esta ciudad, sobre todo por todo lo que está pasando. ¿Cuántas personas hay con necesidad allá afuera, preocupadas, sufriendo? Y nosotros tenemos la receta para darle paz y gozo a pesar de lo quebradas que estén. Por eso no podemos estar con una actitud diferente, porque justo ahí tienes que despertar y actuar, porque la verdadera fe comienza así, cuando reconocemos que Jesús ya ha hecho la obra más sublime, que fue sacrificarse por nosotros. Todo está en su palabra, tienes que acudir a ella, tenemos que buscarle mediante la oración, venir aquí, pero sobre todo reflejar que somos sus seguidores, sirviéndole a Él. Ahora vayamos al versículo 27 al 30. Síganme por favor, 27 y 30 dice así: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. En el versículo 27 significa, quiere dirigirse a creer y seguir. ¿Crees y sigues? ¿O vas a seguir a alguna persona si no le crees? Tenemos que creer para seguir. Y en Juan 6, 37, 40, 44 y 65 nos menciona cómo dice así: todo lo que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque la voluntad de mi Padre es todo el que el Hijo y crea y tenga vida eterna, y yo resucitaré el día final. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Yo le resucitaré el día final. Por eso les dije, nadie puede venir a mí a menos que yo lo haya concedido del Padre. En el versículo 28, pues aquí les está mostrando la seguridad a las ovejas. Eterna, su palabra original significa que no tiene comienzo y no tiene fin. Siempre es. No tiene comienzo y no tiene fin. Siempre es. Me quiero dirigir a las mujeres. ¿Se imaginan siempre estar en una juventud eterna que no tiene inicio y no tiene fin? ¡Qué padre! Pues aquí está haciendo que la seguridad de estar con el Señor no tiene fin. Perecerán significa destruir, poner fuera del camino. Quitármelas, el original significa arrebatar, agarrar, cargar a la fuerza. Justo, no sé si recuerdan, como el chupacabras, esa leyenda urbana del cuento mexicano de cómo se llevaba a las ovejas. No sé si algunos las escuchaban. Yo escuchaba cuando era niño y me asustaba, pensé que iban a venir por mí. Pues el chupacabras, según la leyenda, agarraba
y cargaba a la fuerza las ovejas y todos los animales que estaban en el campo. Las sacaba del camino. Pues el enemigo puede hacer eso mismo en tu vida. Por eso dice que literalmente la vida eterna nunca se va a perder. ¿Quieres tener una vida eterna que nunca se va a perder? Aunque caemos, porque vamos a caer, Jesús siempre está ahí. Lucas 22 del 31 al 32 dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuesen un trigo, pero yo rogaba en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientes y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Después de una caída, lo que debemos de hacer es reconocerle para fortalecernos. En el versículo 29, este versículo muestra la fuerza y la seguridad absoluta del Creador, del Padre. El Padre frente a las ovejas. ¿Quién puede ser más fuerte que el Padre? Imagínate, no sé si algunos de ustedes tienen ganado, o han conocido a alguien, pero ¿cómo sería esa persona cuidando ese ganado? Colosenses 3:3 dice así: pues ustedes han muerto y su vida ha sido escondida con Cristo Jesús. Y Romanos 8:31 dice así: ¿qué iremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Pues quiero contarte lo siguiente: tenemos que estar en la mano de Dios. Y justo ahorita que estamos en el mundial, no sé si recuerdas o has escuchado lo de la mano de Dios, cómo es este suceso benefició a un cierto jugador en el mundial del 86. Pues justamente la mano de Dios te puede cuidar y te puede sostener. Y en el versículo 30 dice así: el Padre y yo somos uno. Aquí es una aclaración de la Trinidad. Quiero aclarar lo siguiente: no quiere decir que es uno solo, sino que lo quiere decir es que es parte de la Trinidad. Filipenses 2:6 dice así: aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse, sino que está diciendo que está siendo parte de la parte humana de Dios en la tierra. Colosenses 2:9 dice así: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Somos uno significa unidad, tener en común una misma cosa o un mismo interés, un mismo compromiso, una sola dirección. Literalmente la voluntad de Jesús, que es el Hijo, viene siendo la misma del Padre, y era cuidar y proteger a sus ovejas. Quiero contarte la siguiente historia real. Cuando recién me casé con Saraí, mi esposa que está ahí atrás, le gusta mucho la Ciudad de México, le encanta. Y al principio a mí no me gustaba porque siempre se me ha reflejado una ciudad muy insegura. Saraí sabe navegarse en el metro, ella se sabe en qué estación bajarse, cuál subirse. Y recuerdo muy bien cuando empezamos a ir a esa ciudad, pues como bien saben, ella es más chiquita que yo, pues literalmente yo estaba atrás de ella, así asustado, sentía que me iban a robar. Y recuerdo muy bien una vez que ella quería ir a un museo y me llevó. ¿Han visto la Rosa de Guadalupe cuando se ven las colonias vulnerables? Pues ahí me sentía que en cualquier momento iba a llegar un carro y me iba a secuestrar y me iba a llevar a quién sabe dónde. Le dije: Saraí, no manches, ¿a dónde nos traes? O sea, realmente estaba muy, muy insegura la ciudad. Pero yo sabía algo: como a ella ya le gustaba la ciudad y ella había ido muchas veces, yo confiaba en ella. Confiaba en que a donde sea que iba, a donde me bajara en el metro, pues íbamos a llegar a nuestro destino. Y lo mismo pasa en Dios, en Jesús. Debemos de confiar ciegamente en Él. Por eso aquí está el segundo paso que activa la visión que Dios tiene para tu vida: es confía ciegamente. Confía ciegamente. ¿Te ha dado inseguridad confiar plenamente en Dios? ¿Te has preguntado si realmente puedes mantener tu fe después de una crisis? ¿Te has preguntado si Dios realmente existe? ¿Y te dudas de estar viniendo aquí o a estar haciendo su voluntad? Hebreos 10, 23 al 25 dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros y a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de reunirnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Por eso es tan importante que vengas a esta casa,
Por eso es tan importante que justo como la reunión de oración, para que animes a otro. Quizás tú estás bien, probablemente, pero el otro no. Por eso es muy importante mantenerse firme. Es como cuando a veces, si te ha tocado cuando haces una carne asada y un carbón se va de un lado, pues se va a apagar. Pero los carbones que están juntos se mantienen vivos y encendidos. Así mismo nosotros debemos estar vivos y encendidos. El mismo Señor Jesús, siendo hombre, Él también experimentó profunda angustia. Mateo 27:46 dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí lo que significa es que no es que el Señor dudó de su creador, de su Padre. No podía haber dudado de eso, pues Él ya sabía lo que iba a pasar. Sino que lo que estaba pasando es que antes de ser colgado en esa cruz, Jesús experimentó una agonía y un dolor físico que por tal estrés había sudado gotas de sangre. No era porque estaba dudando, o porque su padre lo había abandonado. ¿Sabes por qué fue? ¿Sabes por qué fue esto que el Señor dijo: ¿por qué me has abandonado? Era porque estaba experimentando una separación espiritual con su Padre por ti. Estaba experimentando una separación, el Hijo con el Padre, por tu culpa, para que cargara con tus pecados. Por eso el Señor estaba en agonía, porque estaba sintiendo toda tu culpa, la estaba sintiendo en los hombros. Gálatas 3:13 dice así: al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Más doloroso que la inseguridad y la duda es no poder tener relación con Dios, separarse de Él. Ha llegado un momento que te has separado de Él por alguna razón. Hoy es un buen día para que vuelvas a Él. Quiero contarte lo siguiente. A veces, no sé si te pasó en alguna ocasión cuando estabas niño, al cruzar un crucero con un semáforo, pues confiabas en tus papás que te llevaba de la mano. Confiabas en que tu papá o tu mamá o tu tío o lo que sea iba a cruzar la calle en el momento indicado. Confiabas plenamente en esa persona. Asimismo, nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre. Romanos 8:35-39 dice así: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? La tribulación y la angustia, la persecución, la hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por último, vayamos a los versículos 31 y 42. 31 y 42 dice así: una vez más la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, ¿afirmas ser Dios? Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios le dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si las personas que recibieron el mensaje de Dios les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, acerca del lugar donde Juan el Bautista bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Vayamos desmenuzando este último bloque desde el versículo 31. Pues la ofensa más grande de un judío pues era, imagínate, si en esta temporada estaban celebrando la divinidad, pues no podían soportar que un hombre común y corriente, como ellos le llamaron, pues se dijera a sí mismo que era Dios. Y en el versículo 32 dice así: buenas acciones. Su traducción original significa obrar o trabajar en generosidad. Durante ese tiempo, una forma de avergonzar a los oponentes en un juicio era recordarles que el orador había sido amable y generoso con ellos. O sea, Jesús estaba empleando esta retórica. Marcos 7:37 dice así: la gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta
hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el versículo 33, blasfemia significa un discurso dañino, causar un daño a una divinidad. Literalmente es ser una persona grosera, causando daño, mintiendo creer ser alguien superior. Y pues como ya había mencionado antes, el castigo por la blasfemia era ser apedrado hasta morir. Y en el versículo 34 se refiere al Salmos 82:6, que dice así: yo le he dicho a ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Dios les está enseñando a estas personas que dioses se refiere a los hijos, a los que gobernaban en esa parte, pero eran las que ellos estaban emitiendo un juicio. Dios les estaba como que se estaba riendo de ellos porque ellos estaban queriendo comparar con Jesús. Y la importancia de las escrituras para un judío era sumamente importante. En el versículo 35 dice que las escrituras no pueden ser modificadas. Quiere decir que no pueden ser quebrantadas. Soltar sus ataduras, disolver. Literalmente significa aflojar y dejar que se vayan soltando en partes. Y el versículo 36 dice: me separó. Separar significa apartar, purificar y entregar y dedicarse. Jesús había llevado una vida de santidad, apartada de cualquier cosa que le hiciera caer. Y en el versículo 37 dice: creer, pensar que es verdad, estar convencido, confiar. El versículo 38 dice: las ignorancias y las ganas de no creer en Jesús de parte de estos judíos eran tantas que fueron incapaces de creer y reconocer las obras del Padre. Juan 3:2 dice así: este fue de noche a visitar a Jesús, se refiere a Nicodemo. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer esas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y en el versículo 39, pues dice que ya lo querían matar, lo estaban arrestando, pero aún no era el tiempo del Señor, así que se les escabulló. Y en el versículo 40, pues dice que el Señor Jesús se fue al otro lado del río, pues porque lo querían matar. Pero justamente las personas que estaban del otro lado del río, esas personas sí creían en Jesús. Esas personas pues carecían de autoridad para matar a Jesús, pero sí creían en él. Y en el versículo 41 habla de Juan el Bautista, un personaje que se menciona al inicio de este libro. En este momento esta persona ya estaba muerta, pero su influencia había sido tanta que le preparó el camino al Señor Jesús. Mateo 3, de 2 al 3 dice así: arrepéntanse de sus pecados y vuelven a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan el Bautista cuando dijo: una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Justamente esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Y en el versículo 42, pues estas personas eran diferentes a las otras. ¿Recuerdan cuando mencioné lo de las ovejas? Estas sí eran ovejas que escuchaban la voz y estaban dentro del redil. Eran personas humildes y dispuestas a ver las señales del Salvador y luego creer. Estuvieron dispuestos y atentos en lo que se habían escuchado antes. Ya habían escuchado a Juan el Bautista, ya tenían el terreno preparado. Quiero mencionarte lo siguiente: cuando a veces vas a comprar algo, ya sea en Amazon o en cualquier cosa en línea, no sé si tú te vas a las reseñas o a las opiniones, pues porque hoy en día es muy importante ver el testimonial de una persona acerca de un producto o un servicio que compró. Pues algo así le estaba pasando a estas personas. Habían visto el testimonio de Juan el Bautista y por ende creyeron fácilmente en el Señor Jesús. La vida de Juan reflejó tanta obra de Dios que les fue muy fácil. Por eso aquí está el tercer y último paso que activa la visión que Dios tiene para tu vida: es refleja a Jesús. Refleja a Jesús. ¿Ha cambiado tu vida cuando llegaste a Jesús? ¿Has visto sanidad en vidas rotas? No le aflojes y lleva una vida apartada de aquello que te haga perder la bendición de Dios. No le aflojes y lleva una vida apartada de aquello que te haga perder las bendiciones de Dios. ¿Qué es eso que te está apartando el Señor? ¿Qué es eso que te aparta de no venir aquí y que le cantes y que aprendas de su palabra? No le aflojes, porque con poquito que le hagas, el enemigo es muy sigiloso y cuando menos te des cuenta, ni siquiera vas a estar aquí. Mantén una vida firme y haciendo la voluntad de Dios, porque detrás de ti
primeramente está tu familia, tus hijos, tu esposa, quien sea que esté ahí detrás de ti, un compañero de trabajo, te está viendo y te está observando. Y cómo te comportes, lo que hagas, lo que digas, esa persona va a ser de influencia. Entonces lo que Jesús hizo fue más evidente que Dios estaba en él. Muchos creyeron por eso. Entonces nuestra vida debe de ser como un Jesús que nos ha restaurado. Segunda de Corintios 5, 17 al 18 dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero terminar con esta frase que dice así: escucha la voz de Dios y descansa en sus manos. Escucha la voz de Dios y descansa en sus manos. Pero para escuchar su voz tienes que tener una actitud humilde. Tienes que abrir los ojos, confiar ciegamente en Él y que tu vida refleje realmente el amor de Dios. Hemos encontrado 3 pasos que activan la visión que Dios tiene para tu vida. Despierta y abre tus ojos, confía ciegamente y refleja a Jesús. Quiero que me acompañes en oración, por favor. Puedes cerrar tus ojos y sígueme en esta oración. Ahí donde estás, ora a Dios y dile: Dios, quizás he estado ciego, quizás, Padre, he estado con los ojos cerrados, mi Señor. Quizás, Padre mío, mi enfoque en la vida se ha perdido, pero quiero ajustar mi vida, mi Señor. Quiero rendirme a ti, Padre Santo. Y si ya te he conocido, Padre Santo, quiero que tengas misericordia de mí, Padre mío. Tu palabra dice que cada día tus misericordias son nuevas cada mañana, mi Señor. Que la luz de tu rostro es en nuestras vidas, Padre. Abre nuestros ojos y que nuestros ojos alumbren tu verdad. Queremos confiar ciegamente en ti, Padre Santo, no en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en lo que nosotros controlamos, sino que confiar en tus manos. Confiar, mi Señor, que tu diestra está en nosotros, que tú nos llevas por los prados, mi Señor, que tú nos llevas junto a ríos de todo, mi Señor, llenos de bendición, para que después, Padre Santo, nuestra vida refleje tu santidad, para que podamos llegar sobre aquellas ovejas que están perdidas, que están sufriendo, y que podamos compartir de tu palabra. Si tú ya reconoces que el Señor ha llegado a tu vida, te pido que sigas orando y que le digas al Señor que te mantenga firme en su palabra, que le digas al Señor que te mantenga una visión activa para saber el propósito que tiene para tu vida, que le digas al enemigo: hasta aquí, y a partir de hoy, juntamente, mi Señor, haré tu voluntad y te serviré. Me comprometeré contigo, Padre mío, porque tú lo hiciste con tu Hijo. Sigue orando ahí donde estás. Y ahora me quiero dirigir por las personas que no han hecho la decisión de seguir a Jesús. Las personas que no han dicho con su propia boca: Padre, yo reconozco que tú moriste y resucitaste al 3er día. Decir: mi Señor, confío y pongo en mi vida en tus manos. Si no has hecho esta decisión, puedes levantar tu mano para saber por quién orar. Entrégale tu vida al Señor. No luches con tus propias fuerzas. Puedes descansar en Él, en sus manos. Cuán grande y agradable sería eso. Hoy es el momento para que llegues a Él y tengas vida eterna. Una vida que no tiene fin y no tiene inicio. Una vida junto a Él. Si no has tomado tu decisión, hoy es el momento. Padre, gracias por todo, por las personas que estamos aquí, por esta iglesia. Llévanos, mi Señor, por el buen camino. Gracias, en Cristo Jesús. Amén.